Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Ya lo explicaron. Ahora, el asunto en este punto es que, claro, un poco cuando empezábamos hace 20 años en la universidad a preguntarnos por el tema de lo rural, un poco nos terminamos haciendo el recorrido mismo que hizo la sociología como disciplina, y es que las primeras concepciones nos acercaron a esa distinción que la sociología del siglo XIX hacía entre comunidad y sociedad, que un poco terminó materializándose en tensiones dicotómicas como campesino civilizado, salvaje citadino, urbano rural, o otras tantas que podríamos plantear. Ahora, el asunto precisamente es que en esa primera reflexión luego empiezan a aparecer algunas visiones más moderadas, como la de Solari, por ejemplo, como la de Gabriela Iscovich, que planteaban que no era dicotómico, que era un continuo, o como lo planteaba Gabriela, que no se trataba de que la ruralidad fuera algo homogéneo, sino más bien todo lo contrario, heterogéneo, para hablar precisamente de ruralidad. Entonces ya 2 años después ya no estamos hablando de lo rural, estamos hablando de ruralidades. Pero también en el ámbito latinoamericano empiezan a aparecer lecturas como la de Edelmira Pérez, Lambi, Brasil, Sergio Gómez en Chile, donde empiezan a hacer lecturas de lo rural a partir de nuevas condiciones que empezaban a aparecer en los ámbitos rurales, condiciones de la pérdida del sentido de la tierra, de violencias, de movimientos sociales, que los llevaron a ellos a plantear un concepto que seguramente hemos escuchado, la nueva ruralidad, entendida pues como esas nuevas expresiones y realidades. Pero diría yo, son 2 experiencias las que, tanto a modo personal como institucional, nos llevaron al tránsito hacia el territorio. Una de ellas muy cercana al concepto de comunidad, que como ya lo anunciaba Fabián, es muy claro, sobre todo para algunas expresiones nuestras, algunas comunidades. En el caso nuestro tuvimos una experiencia de acompañar a la población nasa en Toribío, Cauca, acompañándolos precisamente en consolidar con ellos, construir con ellos una propuesta educativa propia. Y un poco, lo primero fue un regaño, lo segundo fue un aprendizaje. Cuando empezamos a trabajar con ellos, el primer reclamo precisamente que nos hacían era que no tendríamos que ir a hablarles de comunidad, porque si algo tenían ellos claro, era que eran comunidad, y que ni siquiera se trataba de un concepto, sino un poco como ya lo planteaba Raúl, era un estilo de vida. Y por eso es muy bella la definición que ellos en su momento nos trabajaron, que terminaron diciendo: miren, nosotros podríamos resumir desde la cosmovisión indígena que el territorio estaría asociado a 3 asuntos que están asociados con la vida: el ver, el caminar y el cultivar. Voy a leer este fragmento porque lo dicen mejor ellos, que cuando uno a veces trata de replicar o parafrasear, termina destrozando lo que ellos bien dijeron. Ver se trata de ir con la mirada más allá del paisaje y llegar a los orígenes, a los mayores y a su sabiduría, a las hermanas plantas, a los animales, a la madre tierra y a quienes en ella viven con nosotros. Para ver no bastan los ojos,
es necesario tener el cuerpo y el corazón preparados. Además, debemos seguir cuidando que la mezquindad no nos engañe, que la vanidad no nos ciegue. Ir al otro y volver al otro no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Caminar es dejar huellas. Se entiende que debe hacerse por el mismo camino, porque los que viven en el territorio son una misma familia. La tierra que pisamos no es solo tierra, es polvo de nuestros antepasados. Por eso caminamos descalzos, para estar en contacto con ellos. Y cultivar es una relación íntima de reencuentro con la madre tierra, pues cada porción de la tierra es sagrada en la memoria y en la experiencia de la gente. Además, no solo se siembran plantas, también conocimiento. Entonces, si ustedes ven, claro, íbamos nosotros supuestamente a ayudarle a los NASA a pensar su educación, que resultamos aprendiendo. Ese es un primer asunto que quisiera mostrarles en ese tránsito. El segundo está asociado a un asunto muy puntual del oriente de Antioquia, y es el conflicto. En el marco del conflicto, fundamentalmente el conflicto armado en el oriente de Antioquia, que si siguiéramos las características detalladas en el protocolo 2 de Ginebra, tendríamos que hablar de por lo menos 9 conflictos en los últimos 20 años en el oriente de Antioquia. Sucedieron cosas impresionantes. Cuando uno conocía también a Auschwitz, no había a veces mucha diferencia, y entonces vuelve el imperativo de Adorno frente a la no repetición, pero también el imperativo de no atender aquella leyenda de que quien no conoce la historia poco está condenado a repetirla, a veces sin darse cuenta. El tema del conflicto asociado al tema del territorio nos enseñó una cosa muy interesante, y es que nos mostró cómo los territorios no se constituyen solo alrededor de lugares físicos, geográficos, que si bien son importantes para determinar formas de relación con el otro, con lo otro, no se quedan ahí. Y digamos, lo pondría en una figura que estoy seguro la mayoría de quienes estamos aquí lo conocemos: los desplazamientos y las calles. Cuando buena parte de los pobladores del oriente de Antioquia sufrieron el conflicto, para poner un caso, Granada, aquí a unos 30 kilómetros, donde el 80% de la población fue desplazada, y algunos de ellos doblemente desplazados, fueron desplazados de las veredas al municipio y luego del municipio a la ciudad. Nos enseñó una cosa, y es que los territorios son móviles, que los territorios no necesariamente están anclados a condiciones físicamente territoriales, sino que incluso un poco como los movimientos, digamos, de estos que mencionabas, de los gitanos, parece ser que los territorios son móviles, son históricos, son sociales. Entonces, por eso en este ejercicio era muy interesante cómo llegaba uno a la Comuna 13 en Medellín o al barrio El Enciso, y encontraba uno poblaciones enteras de Sonsón, de Argelia, de San Luis, de Granada. Para los extranjeros son municipios
aquí cerca al oriente, que por el desplazamiento quedaron en las periferias de la ciudad. Entonces, digamos, estos dos elementos, la experiencia con el pueblo nasa y esta situación del oriente, pues nos llevaron entonces efectivamente a pensar, y en ese sentido un poco lo borroso, porque se les dibujan aquellos límites que hemos tenido entre lo urbano y lo rural. En el oriente de Antioquia uno a veces no sabe qué es, pues en esa dicotomía qué es lo uno, qué es lo otro. Por eso incluso pensamos que la mejor forma de entender el territorio, el oriente de Antioquia, es el concepto precisamente de territorio, entendiéndolo precisamente de esa figura social, histórica, política, geográfica, antropológica. Bien, nos está pasando algo, y es que quisiéramos romper lo que hemos venido haciendo en este momento, ¿cierto? Porque, claro, uno dice conversatorio, círculo de reflexión, y hemos tenido como 3 mini ponencias, ¿cierto? Entonces, no, adelante, pues irrumpamos, interrumpámonos, quitémosle la palabra al otro para dársela a otro, adelante. Bueno, tampoco así. En base a lo que veníamos hablando, 2 cosas me parecen importantes. Primero, la historia o la idea de la territorialidad atada a una identidad, ¿sí?, o a una comunidad, también es una idea construida y la podemos buscar a lo largo de la historia, por lo menos, o en un lugar preciso de la historia, y que tiene que ver con esas herencias que nosotros tomamos de la construcción del mundo moderno, del Estado-Nación europeo, y que las hicimos con el problema. No es que, como dice Carl Schmitt, o sea, entendamos la Tierra, Europa llegó a América como si acá no existiese nada, entonces había que construir un sistema y una legalidad acá. No, el problema es que nosotros también incorporamos, ¿sí?, digamos, la lógica del amo y la empezamos a reproducir hacia nuestras propias instituciones. Pero 1492, ¿sí?, que es el momento donde Colón, ¿sí?, medio que se pierde, se manda ahí y llega a estas lindas Indias, ¿no?, que es las Américas, también es el momento en donde se da el edicto de expulsión de los judíos de la península ibérica. Unos años antes, 1460 y algo, el edicto de expulsión de los musulmanes de la península ibérica, y se constituye por primera vez la idea que después podríamos decir que es proto-nacional y que después va a tomar forma en el mundo europeo, que es un territorio igual a una religión, ¿sí? Es la primera vez en donde se construye esta idea de identidad por exclusión, ¿sí? Desde ese momento, en lo que España llama la Reconquista, ser español era ser cristiano, ¿sí?, ser católico específicamente, y estar y nacer ahí. Y se empieza a dar esa idea, que después va a terminar de constituirse con los estados nacionales, de que es la idea de los que tenemos, bueno, mi edad para arriba, 40 para arriba, la idea de cuando no había Wikipedia y nos mandaban a hacer las investigaciones en el colegio sobre los estados, íbamos a la enciclopedia Océano o a la británica y decía, bueno, Argentina, 2 puntos, lengua nacional castellano o español, no sé qué decía, 2 puntos, religión nacional tanto, segunda religión tanto. Bueno, todo eso es lo que entra en crisis. Ahora, que entre en crisis no quiere decir que desaparece, porque la Segunda Guerra Mundial es una reconfiguración de eso para poder abrir otra nueva caja de configuraciones, porque no se te acabaron ni los estados nacionales, ni esta idea, sino que aparecen diferentes herramientas para destruir y reconstruir esas identidades. Y en ese sentido me gusta citar a Bruno Bauer, ¿sí?, cuando está pensando sobre la emancipación en Europa, y dice que los derechos hay que ganarlos, ¿sí? Los derechos hay que ganarlos y hay que batallar por esos derechos, ¿sí?, en el campo de la batalla de la historia y de las ideas, porque si no los ganamos, ¿sí?, vamos a estar siempre atados a aquel que nos da esos derechos, ¿sí? Y esto, cómo configuramos estas comunidades, estas nuevas o estas otras identidades nuestras. Claro, Manuel, lo que pasa es que precisamente por eso decía yo al inicio que es curioso cómo, al escucharlos aquí
conversación llegamos a cosas parecidas por vías distintas. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos planteando como territorio, pues desde esta comprensión, entonces otra vez uno empieza a acercarse y a encontrar asuntos como el que plantea Reyes Mate, por ejemplo, de entender que entonces si esta es la comprensión del territorio, entonces si traemos el tema de la memoria, que es un tema fundamental en el caso de nuestros acuerdos y de los procesos que han vivido las víctimas, la memoria no se constituye solo en un recuerdo del pasado, sino fundamentalmente también es un recuerdo del pasado, pero más allá, pues obviamente es la posibilidad de justicia por los que gobiernan. Y en razón de eso, pues, por ejemplo, en el tema del trabajo doctoral que yo vengo haciendo, que estoy trabajando con personas adultas que en su infancia perdieron sus cuidadores a causa del conflicto armado, lo que encuentra uno precisamente es como en toda persona empiezan a aparecer las marcas del territorio, la historia del territorio, pero bueno, no al modo de las narrativas globales de los vencedores propios de época anterior, sino más bien al modo de cómo los sujetos construyen sus propias historias, cómo vuelven la posibilidad de narrar, ya no asirse simplemente a un proyecto político, administrativo que lo ubica en un país o en un terruño físico particular, sino como esas narraciones le permiten a ellos un poco autodeterminarse, incluso llegar a lo que planteaba de cuidarse, de cuidar la vida, de cuidar los suyos, de cuidarla, o como lo diría nuestro compañero Diego Alejandro, de ocuparse de sí, siguiendo un poco una lectura de la antropología. Entonces, por ejemplo, esa lectura en el territorio de la memoria, siendo, por ejemplo, de Reyes Mate, nos ha caído muy bien, porque precisamente es esa concepción según la cual entonces, la memoria ya no es simplemente un recuerdo, no es sino además el compromiso político y ético que cada uno como miembros de un territorio tendríamos que tener para construir nuestra propia historia. Bueno, una cosa más, yo estoy de acuerdo, el problema que me surge es qué pasa cuando no hay justicia, ¿sí? Porque la justicia no es justa, ¿sí? Eso como punto de partida, y muchas veces en las sociedades post-genocidas o en las sociedades que vivieron violencias como la colombiana, como la argentina, ¿sí? Como la uruguaya, como la chilena, a veces hay justicia y a veces no hay justicia, y por eso ahí creo que entra este tema de la rememoración y de la educación, pues también tenemos que ser capaces de enfrentar un Estado que no es justo con sus víctimas y que no puede darle justicia a sus víctimas, o que las víctimas no consiguen, ¿sí? La justicia. La justicia siempre es importante y sirve porque marca un hito, y en esta lógica del Estado de Derecho constituye, ¿sí? Justamente una legitimidad de que acá pasó algo, ¿sí? Y de que eso que pasó, ¿sí? No es lo que aceptamos, digamos, no quiero decir que es lo malo, pero es lo que está mal. Entonces la justicia permite establecer, ¿sí? Justamente ese juicio sobre lo que fue el pasado. El problema es que nos pasa cuando no hay justicia también, y ahí entra, por eso digo, la memoria termina en un museo muchas veces, ¿sí? O en un monumento, y los monumentos, como todas las piedras, se llenan de moho y se ponen medio verdes, y los museos a la larga uno los visita una vez y ya no va más. Entonces, la actividad con el pasado, ser justamente transformar esa memoria en rememoración, hacerlo presente y continuo y cotidiano, tiene que ver, creo, con la educación y con lo que hacemos a través de la educación, con educar, ¿sí? En base a reconocer ese pasado y no ajenizarnos a ese pasado. Pues siempre es más fácil decir, a mí no me tocó, yo podía viajar desde Medellín hasta Río Negro sin problema, de Río Negro a Medellín sin problema, o desde mi casa en Buenos Aires a otro lugar. El tema, ¿sí?
El tema es justamente no agilizarse con el pasado, ¿sí? Y eso tampoco quiere decir autoculparse, sino ser responsable, ¿sí? Entender en qué lugar, en qué momento histórico, qué viviste, qué pudiste hacer y qué no pudiste hacer, ¿sí? Y transformar eso que ocurrió en algo que es real, ¿sí? Y que fue real, y desde ahí empezar a construir para adelante. Sí, de acuerdo. Emanuel, incluso cuando estamos trayendo este concepto de memoria, cuando lo pensamos en el territorio, efectivamente o sea, lo que pasa es que hay una primera, digámoslo, deuda política y no la llamemos por lo menos social, como decía el padre Pacho ayer, llamémosla al menos política, ética, moral, y es cómo estos proyectos de conflicto terminaron siendo proyectos de olvido, porque finalmente quienes a lo mejor no perdimos un familiar, no estuvimos metidos en el conflicto, pues nada, quedó en la historia como un dato. Pero cuando uno camina el territorio, cuando uno se mete en proyectos como el del doctorado, que terminan a uno jodiéndole la vida un poco, claro, entonces, ¿qué hace uno con eso? ¿Qué hace con los trámites que históricamente, personalmente, antropológicamente, humanamente, hicieron muchas de estas víctimas? Porque efectivamente, claro, la categoría no fue la justicia, contrariamente fue el perdón, fue la reconciliación. Claro, o sea, como me dice una niña de San Francisco, no, es que yo me encuentro con el asesino de mi padre frecuentemente y no lo quiero matar. Pues no, los estándares de justicia por supuesto no lo explican, pero lo que llama la atención en este espacio de memoria es que precisamente una de las cosas curiosas es que ligado a la memoria está la narración, pero insisto, no aquellas narraciones globales, objetivas, científicas que explicarían la historia, sino aquellas que le dan sentido a la vida, a la experiencia, al cuidado de sí y del otro. Y es un poco, pues, este tránsito que hemos vivido, digamos, no solo en la UCO, sino también desde el ejercicio que llevamos en la lectura de los contextos del Oriente y lo que aquí ha acontecido. Entonces, por eso también, incluso como acto político, tendríamos que decir, claro, es que la memoria y las narraciones, pues, se trataría también de la posibilidad de que toda vida sea llorada, como lo diría Butler. O sea, no solo algunos, no solo los que están en mejor estatus o los que están en las zonas urbanas o los hijos o familias de presidentes y expresidentes, no, toda vida debería ser llorada, toda voz debería ser oída. Ese se convertiría de alguna manera en un imperativo ético, precisamente si queremos ser coherentes con este concepto de territorio. A ver, yo no tengo formación teológica, tengo otras de formación, pero no es, la mía es más bien política, pero bien. Yo me alegro que hayas traído lo de los NASA, porque el concepto de justicia es completamente distinto, nunca es punitivo, es reparatorio, es de reconstruir el equilibrio que se rompió en el acto de injusticia, lo hablamos como crimen o injusticia, y entonces estamos en un lugar completamente distinto, porque de lo que se trata siempre, en todos los casos, es de reconstruir o volver al equilibrio. Y yo creo que el conflicto armado en Colombia muestra como pocos la crisis brutal del pensamiento crítico, que oscila entre la guerra
y de apostarle todas las fichas a la guerra a apostarle todas las fichas a las elecciones, pero que no cuestiona lo que hay detrás de eso, que es esto que Wallerstein planteaba como la estrategia en 2 pasos, ¿no? O la travesía del desierto para luego llegar al paraíso. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, una explicación. Siempre lo nuevo viene, y hay una guía en esto, siempre lo nuevo es leído con ojos antiguos. Entonces, no sirve de mucho pensar en el territorio o en los movimientos territorializados si los pasamos por la matriz del viejo pensamiento crítico. Entonces pensamos que los movimientos territorializados, los nazis, los afros, lo que sea, vienen a sustituir a la guerrilla, a los partidos, en una misma estrategia. Y este punto me parece importante porque tiene que ver con la crisis del pensamiento político. Yo creo que lo que nos brindan hoy los pueblos es la posibilidad de mirarnos y de ver la transformación del mundo desde otro lugar. Creo que el concepto de cambio, por supuesto, el concepto de cambio, el concepto de revolución, el concepto de lucha, todo eso está en crisis. Y además, el pensamiento crítico estatizado ha hecho de lo estatal el núcleo de la actividad social, cultural, política. Cuando puede ser un momento, pero no gira en torno a la transformación, gira en torno al territorio o a los sujetos colectivos territorializados. Y ahí vemos que el mundo nuevo no es algo que se conquista luego, se construye luego de, o un lugar al que se llega, sino va, por decirlo de una manera que lo planteó Marx en su momento también, va en el vientre del movimiento, en el vientre de los sujetos colectivos. Por eso la imagen del parto. La imagen del parto que Marx utiliza de forma muy clara, ¿se puede hablar de Marx aquí? Que Marx utiliza... Ya se queda Bruno Bauer. Nos van a echar, no lo van a dejar comer. La idea de parto que Marx utiliza en su balance de la Comuna de París, las luchas civiles en Francia, tiene un diálogo muy fecundo con la idea de los pueblos de Pachacuti, ¿verdad? Lo nuevo ya está dentro y sale para afuera, mientras que lo que está afuera es un cambio cósmico. Pachacuti, que es la inversión del tiempo, el vuelco temporal, que con la idea de luchar para conquistar algo o la travesía del desierto, que es muy curioso, ¿no? En los ateos revolucionarios del siglo XX, la idea de la revolución es el sacrificio para llegar al mundo, al paraíso. Mientras que los pueblos originarios, yo creo que dialogan con esa idea que también existió del parto, de hacer nacer algo que en un momento puede tener como cosa puntual hecho de sangre, el parto es un hecho elegante, ¿verdad? Que no es algo sencillo, pero ¿qué sentido tiene tomar el poder si no existen relaciones sociales nuevas? Eso es una pregunta que una y otra vez no se responde. Las nuevas relaciones sociales, que es el núcleo del mundo nuevo. A mí yo no creo en esto del socialismo, todas esas cosas no creo. Creí, cuando era joven, que era muy ingenuo, más que ahora. Pero el núcleo de lo nuevo, de la sociedad nueva, son relaciones sociales de nuevo tipo, con el medio y entre las personas, etc. Y eso existe, sí existe, es en estos territorios donde los sujetos colectivos han ido armando una nueva educación, una salud, poderes
y ahí vemos la comunidad, los cabildos, etc., poderes que no están inspirados en lo estatal. Por eso me gusta decir poderes no estatales. Pensar que un cabildo es el Estado en pequeño o en lo local es un grave error. El municipio sí lo es. Entonces, leemos los poderes o la guardia. Para mí el poder en movimiento más heterogéneo respecto al Estado es la guardia, por cómo se controla, por cómo se elige, por el papel educativo que cumple. Entonces, pensar que la guardia tiene algo que ver con la lógica estatal y no con la lógica comunitaria, nos confunde y nos lleva a un lugar que es ese de ver lo nuevo con ojos gastados. Estaba buscando alguna cita de Bakunin o de Gramsci para cerrar todo este grupo de gentes. Es interesante esto que plantear, porque tiene que ver con qué relaciones sociales diferentes construimos que no estén determinadas, como vos decís, por el Estado, porque el Estado justamente lo que busca es romper con todas esas relaciones solidarias, ¿sí?, o de diferentes tipos de solidaridades entre las personas para depender solamente de la autoridad del Estado y que el Estado regule cuáles son las relaciones sociales que puede aceptar o que no puede aceptar en el tipo de comunidad, cultura y sociedad que quiere construir, y por eso los ejemplos que han traído, creo que hemos traído, muestran otros tipos de relaciones sociales que vienen desde abajo, ¿sí?, no desde arriba. Y cuando recién, Elkin, vos traías el tema, justo me dejaste el tema del perdón ahí, el tema es que no creo en el perdón, ¿sí?, y ahora lo voy a explicar antes de que empiece a tirar cosas. A nivel ontológico no se puede perdonar, ¿sí? No se puede, o sea, cuando llevamos el perdón, ¿sí?, esto que me decías de que yo veo al asesino de mi padre todos los días, ¿sí?, cuando llevamos el perdón a la dimensión de la ética, ¿sí?, y a la dimensión de la ontología, en donde el que mató, o sea, o asesinó, está asesinando al otro por el hecho de ser quien es, ¿sí? Entonces, yo no puedo perdonar, porque solamente puede perdonar el muerto, ¿sí?, y porque yo no tengo esa posibilidad de perdonar, y porque a lo único que puedo perdonar es a mí mismo, ¿sí? En todo caso, hacerme responsable de lo que hice o no hice. Entonces, también esa idea de que tenemos que perdonar al perpetrador, ¿sí?, es una idea que tiene una construcción propia y que no es necesario que la reconozcamos. O sea, justamente lo que yo necesito es justicia en todo caso, no perdonar al perpetrador, ¿sí? Y justicia de la forma en que se dé esa justicia. Cuando Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén termina diciendo que el genocidio fue contra la humanidad, no contra los judíos, contra la humanidad, lo que está diciendo es que los judíos son parte de la humanidad, son seres humanos, ¿sí? Entonces, no es solamente reducir, ¿sí?, o sea, no, me tocó a mí, entonces como me tocó a mí, no, porque justamente nos tocó a todos. Acá el grave problema, creo yo, es cómo llegamos a hacer estas cosas, ¿sí?, y cómo llegamos a destruirnos, ¿sí?, y asesinarnos, ¿sí?, en vías de construir determinadas relaciones de dominación y de poder. Manuel, efectivamente, cuando uno trae, yo creo que es difícil tan radicalmente uno tomar estas posiciones, incluso pensar si hay perdón o no hay perdón. De hecho, incluso pues, cuando uno no hace más que interpretaciones cuando, digamos, en mi caso, uno habla con estas personas que han sufrido, y seguramente solo ellas efectivamente podrán decir hasta qué punto lograrán eso. Lo que sí es claro es que lo que llama la atención aquí, en este marco, es que la memoria sí llamaría la atención a todos y cada uno de nosotros, a reconocernos como parte de un territorio.
a entender que tenemos una responsabilidad política y ética frente a la verdad, frente a la reconciliación. Y como dijeran alguien, si tenemos odios, basta que recordemos a los muertos, que ellos yacen sin odio y sin rencor. Bien, muchas gracias, y a nuestros conversantes, Raúl Sileche, Manuel Tautelqui Ríos, y a ustedes por la paciencia en este conversatorio sobre territorio, prácticas sociales, movimientos, procesos, saberes y narrativas. Ya lo explicaron. Ahora, el asunto en este punto es que, claro, un poco cuando empezábamos hace 20 años en la universidad a preguntarnos por el tema de lo rural, un poco nos terminamos haciendo el recorrido mismo que hizo la sociología como disciplina, y es que las primeras concepciones nos acercaron a esa distinción que la sociología del siglo XIX hacía entre comunidad y sociedad, que un poco terminó materializándose en tensiones dicotómicas como campesino civilizado, salvaje citadino, urbano rural, o otras tantas que podríamos plantear. Ahora, el asunto precisamente es que en esa primera reflexión luego empiezan a aparecer algunas visiones más moderadas, como la de Solari, por ejemplo, como la de Gabriela Iscovich, que planteaban que no era dicotómico, que era un continuo, o como lo planteaba Gabriela, que no se trataba de que la ruralidad fuera algo homogéneo, sino más bien todo lo contrario, heterogéneo, para hablar precisamente de ruralidad. Entonces ya 2 años después ya no estamos hablando de lo rural, estamos hablando de ruralidades. Pero también en el ámbito latinoamericano empiezan a aparecer lecturas como la de Edelmira Pérez, Lambi, Brasil, Sergio Gómez en Chile, donde empiezan a hacer lecturas de lo rural a partir de nuevas condiciones que empezaban a aparecer en los ámbitos rurales, condiciones de la pérdida del sentido de la tierra, de violencias, de movimientos sociales, que los llevaron a ellos a plantear un concepto que seguramente hemos escuchado, la nueva ruralidad, entendida pues como esas nuevas expresiones y realidades. Pero diría yo, son 2 experiencias las que, tanto a modo personal como institucional, nos llevaron al tránsito hacia el territorio. Una de ellas, muy cercana al concepto de comunidad, que como ya lo anunciaba Fabián, es muy claro, sobre todo para algunas expresiones nuestras, algunas comunidades. En el caso nuestro tuvimos una experiencia de acompañar a la población nasa en Toribío, Cauca, acompañándolos precisamente en consolidar con ellos, construir con ellos una propuesta educativa propia. Y un poco, lo primero fue un regaño, lo segundo fue un aprendizaje. Cuando empezamos a trabajar con ellos, el primer reclamo precisamente que nos hacían era que no tendríamos que ir a hablarles de comunidad, porque si algo tenían ellos claro, era que eran comunidad, y que ni siquiera se trataba de un concepto, sino un poco como ya lo planteaba Raúl, era un estilo de vida. Y por eso fue es muy bella la definición que ellos en su momento nos trabajaron, que terminaron diciendo: miren, nosotros podríamos resumir desde la cosmovisión indígena que el territorio estaría asociado a 3 asuntos que están asociados con la vida: el ver, el caminar
y el cultivado. Voy a leer este fragmento porque lo dicen mejor ellos, cuando uno a veces trata de replicar o parafrasear, termina destrozando lo que ellos bien dijeron. Ver se trata de ir con la mirada más allá del paisaje y llegar a los orígenes, a los mayores y a su sabiduría, a las hermanas plantas, a los animales, a la madre tierra y a quienes en ella viven con nosotros. Para ver no bastan los ojos, es necesario tener el cuerpo y el corazón preparados. Además, debemos seguir cuidando que la mezquindad no nos engañe, que la vanidad no nos ciegue. Ir al otro y volver al otro no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Caminar es dejar huellas. Se entiende que debe hacerse por el mismo camino, porque los que viven en el territorio son una misma familia. La tierra que pisamos no es solo tierra, es polvo de nuestros antepasados. Por eso caminamos descalzos, para estar en contacto con ellos. Y cultivar es una relación íntima de reencuentro con la madre tierra, pues cada porción de la tierra es sagrada en la memoria y en la experiencia de la gente. Además, no solo se siembran plantas, también conocimiento. Entonces, si ustedes ven, claro, íbamos nosotros supuestamente a ayudarle a los NASA a pensar su educación, que resultamos aprendiendo. Ese es un primer asunto que quisiera mostrarles en ese tránsito. El segundo está asociado a un asunto muy puntual del oriente de Antioquia, y es el conflicto. En el marco del conflicto, fundamentalmente el conflicto armado en el oriente de Antioquia, que si siguiéramos las características detalladas en el protocolo 2 de Ginebra, tendríamos que hablar de por lo menos 9 conflictos en los últimos 20 años en el oriente de Antioquia. Sucedieron cosas impresionantes. Cuando uno conocía también a Auschwitz, no había a veces mucha diferencia y entonces vuelve el imperativo de Adorno frente a la no repetición, pero también el imperativo de no atender aquella leyenda de que quien no conoce la historia poco está condenado a repetirla a veces sin darse cuenta. El tema del conflicto asociado al tema del territorio nos enseñó una cosa muy interesante, y es que nos mostró cómo los territorios no se constituyen solo alrededor de lugares físicos, geográficos, que si bien son importantes para determinar formas de relación con el otro, con lo otro, no se quedan ahí. Y digamos, lo pondría en una figura que estoy seguro la mayoría de quienes estamos aquí lo conocemos: los desplazamientos y las cargas. Cuando buena parte de los pobladores del oriente de Antioquia sufrieron el conflicto, para poner un caso, Granada, aquí a unos 30 kilómetros, donde el 80% de la población fue desplazada, y algunos de ellos doblemente desplazados, fueron desplazados de las veredas al municipio y luego del municipio a la ciudad. Nos enseñó una cosa, y es que los territorios son móviles, que los territorios no necesariamente están anclados a condiciones físicamente territoriales, sino que incluso un poco como los movimientos, digamos, de estos
que mencionabas, de los gitanos, parece ser que los territorios son móviles, son históricos, son sociales. Entonces, por eso en este ejercicio era muy interesante cómo llegaba uno a la Comuna 13 en Medellín o al barrio El Enciso y encontraba uno poblaciones enteras de Sonsón, Argelia, de San Luis, de Granada. Para los extranjeros son municipios aquí cerca al oriente que por el desplazamiento quedaron en las periferias de la ciudad. Entonces, digamos, estos dos elementos, la experiencia con el pueblo NASA y esta situación del oriente, pues nos llevaron entonces efectivamente a pensar, y en ese sentido un poco lo borroso, porque se les dibujan aquellos límites que hemos tenido entre lo urbano y lo rural. En el oriente de Antioquia uno a veces no sabe qué es, pues en esa dicotomía qué es lo uno y qué es lo otro. Por eso incluso pensamos que la mejor forma de entender el territorio, el oriente de Antioquia es el concepto precisamente de territorio, entendiéndolo precisamente de esa figura social, histórica, política, geográfica, antropológica. Bien, nos está pasando algo y es que quisiéramos romper lo que hemos venido haciendo en este momento, ¿cierto? Porque, claro, uno dice conversatorio, círculo de reflexión, y hemos tenido como 3 mini ponencias, ¿cierto? Entonces, no, adelante, pues irrumpamos, interrumpámonos, quitémosle la palabra al otro para dársela a otro, adelante. Bueno, tampoco así. En base a lo que veníamos hablando, 2 cosas me parecen importantes. Primero, la historia o la idea de la territorialidad atada a una identidad, ¿sí?, o a una comunidad, también es una idea construida y la podemos buscar a lo largo de la historia, por lo menos, o en un lugar preciso de la historia, y que tiene que ver con esas herencias que nosotros tomamos de la construcción del mundo moderno, del Estado-Nación europeo, y que las hicimos con el problema. No es que, como dice Carl Schmitt, o sea, entendamos la Tierra, Europa llegó a América como si acá no existiese nada, entonces había que construir un sistema y una legalidad acá. No, el problema es que nosotros también incorporamos, ¿sí?, y digamos, la lógica del amo y la empezamos a reproducir hacia nuestras propias instituciones. Pero 1492, ¿sí?, que es el momento donde Colón, ¿sí?, medio que se pierde, se manda ahí, llega a estas lindas Indias, ¿no?, que es las Américas, también es el momento en donde se da el edicto de expulsión de los judíos de la península ibérica. Unos años antes, 1460 y algo, el edicto de expulsión de los musulmanes de la península ibérica, y se constituye por primera vez la idea que después podríamos decir que es proto-nacional y que después va a tomar forma en el mundo europeo, que es un territorio igual a una religión, ¿sí? Es la primera vez en donde se construye esta idea de identidad por exclusión, ¿sí? Desde ese momento, en lo que España llama la Reconquista, ser español era ser cristiano, ¿sí?, ser católico específicamente, y estar y nacer ahí. Y se empieza a dar esa idea que después va a terminar de constituirse con los estados nacionales, de que es la idea de los que tenemos, bueno, mi edad para arriba, 40 para arriba, la idea de cuando no había Wikipedia y nos mandaban a hacer las investigaciones en el colegio sobre los estados, íbamos a la enciclopedia Océano o a la británica y decía, bueno, Argentina, 2 puntos, lengua nacional castellano o español, no sé qué decía, 2 puntos, religión nacional tanto, segunda religión tanto. Bueno, todo eso es lo que entra en crisis. Ahora, que entre en crisis no quiere decir que desaparece, porque la Segunda Guerra Mundial es una reconfiguración de eso para poder abrir otra nueva caja de configuraciones, porque no se te recabaron ni los estados nacionales, ni esta idea, sino que aparecen diferentes herramientas para destruir y reconstruir esas identidades. Y en ese sentido me gusta citar a Bruno Bauer, ¿sí?,
cuando está pensando sobre la emancipación en Europa y dice que los derechos hay que ganarlos, ¿sí? Los derechos hay que ganarlos y hay que batallar por esos derechos, ¿sí? En el campo de la batalla de la historia y de las ideas, porque si no los ganamos, ¿sí? Vamos a estar siempre atados a aquel que nos da esos derechos, ¿sí? Y esto, cómo configuramos estas comunidades, estas nuevas o estas otras identidades nuestras. Claro, Manuel, lo que pasa es que precisamente por eso decía yo al inicio que es curioso cómo, al escucharnos aquí en la conversación, llegamos a cosas parecidas por vías distintas. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos planteando como territorio, pues desde esta comprensión, entonces otra vez uno empieza a acercarse y a encontrar asuntos como el que plantea Reyes Mate, por ejemplo, de entender que entonces si esta es la comprensión del territorio, entonces si traemos el tema de la memoria, que es un tema fundamental en el caso de nuestros acuerdos y de los procesos que han vivido las víctimas, la memoria no se constituye solo en un recuerdo del pasado, sino fundamentalmente también es un recuerdo del pasado, pero más allá, pues obviamente es la posibilidad de justicia por los que murieron. Y en razón de eso, pues, por ejemplo, en el tema del trabajo doctoral que yo vengo haciendo, que estoy trabajando con personas adultas que en su infancia perdieron sus cuidadores a causa del conflicto armado, lo que encuentra uno precisamente es como en toda persona empiezan a aparecer las marcas del territorio, la historia del territorio. Pero bueno, no al modo de las narrativas globales de los vencedores propios de época anterior, sino más bien al modo de cómo los sujetos construyen sus propias historias, cómo vuelven la posibilidad de narrar, ya no asirse simplemente a un proyecto político, administrativo que lo ubica en un país o en un terruño físico particular, sino como esas narraciones le permiten a ellos un poco autodeterminarse, incluso llegar a lo que planteaba de cuidarse, de cuidar la vida, de cuidar los suyos, de cuidarla, o como lo diría nuestro compañero Diego Alejandro, de ocuparse de sí, siguiendo un poco una lectura de la antropología. Entonces, por ejemplo, esa lectura en el territorio de la memoria, siendo por ejemplo de Reyes Mate, nos ha caído muy bien, porque precisamente es esa concepción según la cual entonces, la memoria ya no es simplemente un recuerdo, no es sino además el compromiso político y ético que cada uno como miembro de un territorio tendríamos que tener para construir nuestra propia historia. Bueno, una cosa más, yo estoy de acuerdo, el problema que me surge es qué pasa cuando no hay justicia, ¿sí? Porque la justicia no es justa, ¿sí? Eso como punto de partida, y muchas veces en las sociedades post-genocidas o las sociedades que vivieron violencias como la colombiana, como la argentina, ¿sí? Como la uruguaya, como la chilena, a veces hay justicia y a veces no hay justicia, y por eso ahí creo que entra este tema de la rememoración y de la educación, pues también tenemos que ser capaces de enfrentar un Estado que no es justo con sus víctimas y que no puede darle justicia a sus víctimas, o que las víctimas no consiguen, ¿sí? La justicia. La justicia siempre es importante y sirve porque marca un hito, y en esta lógica del Estado de Derecho constituye, ¿sí? Justamente una legitimidad de que acá pasó algo, ¿sí? Y de que eso que pasó, ¿sí? No es lo que aceptamos, digamos, no quiero decir es lo malo, pero es lo que está mal. Entonces la justicia permite establecer, ¿sí? Justamente ese juicio sobre lo que fue el pasado. El problema es que nos pasa cuando no hay justicia también, y ahí entra, por eso digo, la memoria termina en un museo muchas veces, ¿sí? O en un monumento, y los monumentos, como todas las piedras, se llenan de moho y
y se ponen medios verdes, y los museos a la larga uno los visita una vez y ya no va más. Entonces, la actividad con el pasado, justamente transformar esa memoria en rememoración, hacerlo presente y continuo y cotidiano, tiene que ver, creo, con la educación y con lo que hacemos a través de la educación, con educar, ¿sí?, en base a reconocer ese pasado y no ajenizarnos a ese pasado. Pues siempre es más fácil decir, a mí no me tocó, yo podía viajar desde Medellín hasta Río Negro sin problema, de Río Negro a Medellín sin problema, o desde mi casa en Buenos Aires a otro lugar. El tema, ¿sí?, el tema es justamente no ajenizarse con el pasado, ¿sí? Y eso tampoco quiere decir autoculparse, sino ser responsable, ¿sí? Entender en qué lugar, en qué momento histórico, qué viviste, qué pudiste hacer y qué no pudiste hacer, ¿sí? Y transformar eso que ocurrió en algo que es real, ¿sí?, y que fue real, y desde ahí empezar a construir para adelante. Sí, de acuerdo. Emanuel, incluso cuando estamos trayendo este concepto de memoria, cuando lo pensamos en el territorio, efectivamente o sea, lo que pasa es que hay una primera, digámoslo, deuda política y no la llamemos por lo menos social, como decía el padre Pacho ayer, llamémosla al menos política, ética, moral, y es cómo estos proyectos de conflicto terminaron siendo proyectos de olvido, porque finalmente quienes a lo mejor no perdimos un familiar, no estuvimos metidos en el conflicto, pues nada, quedó en la historia como un dato. Pero cuando uno camina el territorio, cuando uno se mete en proyectos como el del doctorado, que terminan a uno jodiéndole la vida un poco, claro, entonces, ¿qué hace uno con eso? ¿Qué hace con los trámites que históricamente, personalmente, antropológicamente, humanamente, hicieron muchas de estas víctimas? Porque efectivamente, claro, la categoría no fue la justicia, contrariamente fue el perdón, fue la reconciliación. Claro, o sea, ¿cómo me dice una niña de San Francisco? No, es que yo me encuentro con el asesino de mi padre frecuentemente y no lo quiero matar. Pues no, los estándares de justicia, por supuesto, no lo explican. Pero lo que llama la atención en este espacio de memoria es que precisamente una de las cosas curiosas es que ligado a la memoria está la narración, pero insisto, no aquellas narraciones globales, objetivas, científicas que explicarían la historia, sino aquellas que le dan sentido a la vida, a la experiencia, al cuidado de sí y del otro. Y es un poco, pues, este tránsito que hemos vivido, digamos, no solo en la UNCO, sino también desde el ejercicio que llevamos en la lectura de los contextos del Oriente y lo que aquí ha acontecido. Entonces, por eso también, incluso como acto político, tendríamos que decir, claro, es que la memoria y las narraciones, pues, se trataría también de la posibilidad de que toda vida sea llorada, como lo diría Butler. O sea, no solo algunos, no solo los que están en mejor estatus o los que están en las zonas urbanas o los hijos o familias de presidentes y expresidentes, no, toda vida debería ser llorada, toda voz debería ser oída. Ese se convertiría de alguna manera en un imperativo ético, precisamente si queremos ser coherentes con este concepto de territorio. A ver, yo no tengo formación teológica, tengo otras de formación, pero no es, la mía es más bien política, pero bien. Yo me alegro que hayas traído lo de los NASA, porque el concepto de justicia es completamente distinto
nunca es punitivo, es reparatorio, es de reconstruir el equilibrio que se rompió en el acto de injusticia, lo hablamos como crimen o injusticia, y entonces estamos en un lugar completamente distinto, porque de lo que se trata siempre, en todos los casos, es de reconstruir o volver al equilibrio. Y yo creo que el conflicto armado en Colombia muestra como pocos la crisis brutal del pensamiento crítico, que oscila entre la guerra y apostarle todas las fichas a la guerra a apostarle todas las fichas a las elecciones, pero que no cuestiona lo que hay detrás de eso, que es esto que Wallerstein planteaba como la estrategia en dos pasos, o la travesía del desierto para luego llegar al paraíso. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, una explicación. Siempre lo nuevo viene, y hay una guía en esto, siempre lo nuevo es leído con ojos antiguos. Entonces, no sirve de mucho pensar en el territorio o en los movimientos territorializados si los pasamos por la matriz del viejo pensamiento crítico. Entonces pensamos que los movimientos territorializados, los nazis, lo que sea, vienen a sustituir a la guerrilla, a los partidos, en una misma estrategia. Y este punto me parece importante porque tiene que ver con la crisis del pensamiento crítico. Yo creo que lo que nos brindan hoy los pueblos es la posibilidad de mirarnos y de ver la transformación del mundo desde otro lugar. Creo que el concepto de cambio, por supuesto, el concepto de cambio, el concepto de revolución, el concepto de lucha, todo eso está en crisis. Y además, el pensamiento crítico estatizado ha hecho de lo estatal el núcleo de la actividad social, cultural, política. Cuando puede ser un momento, pero no gira en torno a la transformación, gira en torno al territorio o a los sujetos colectivos territorializados. Y ahí vemos que el mundo nuevo no es algo que se conquista luego, se construye luego de, o un lugar al que se llega, sino va, por decirlo de una manera que lo planteó Marx en su momento también, va en el vientre del movimiento, en el vientre de los sujetos colectivos. Por eso la imagen del parto. La imagen del parto que Marx utiliza de forma muy clara, ¿se puede hablar de Marx aquí? Que Marx utiliza... Ya se quedó renovado. Nos van a echar, no lo van a dejar comer. La idea de parto que Marx utiliza en su balance de la Comuna de París, las luchas civiles en Francia, tiene un diálogo muy fecundo con la idea de los pueblos de Pachacuti, ¿verdad? Lo nuevo ya está dentro y sale para afuera, mientras que lo que está afuera es coge, un cambio cósmico. Pachacuti, que es la inversión del tiempo, el vuelco temporal, que con la idea de luchar para conquistar algo o la travesía del desierto, que es muy curioso, ¿no? En los ateos revolucionarios del siglo XX, la idea de la revolución es el sacrificio para llegar al mundo, al paraíso. Mientras que los pueblos originarios, yo creo que dialogan con esa idea que también existió del parto, de hacer nacer algo que en un momento puede tener como cosa puntual hecho de sangre, el parto es un hecho elegante, ¿verdad? Que no es algo sencillo, pero ¿qué sentido tiene tomar el poder si no existen relaciones sociales nuevas? Y eso es
una pregunta que una y otra vez no se responde. Las nuevas relaciones sociales, que es el núcleo del mundo nuevo. A mí yo no creo en esto del socialismo, todas esas cosas no creo. Creí, yo era joven, más que ahora. Pero el núcleo de lo nuevo, de la sociedad nueva, son relaciones sociales de nuevo tipo, con el medio y entre las personas, etc. Y eso existe, sí existe, es en estos territorios donde los sujetos colectivos han ido armando una nueva educación, una salud, poderes, y ahí vemos la comunidad, los cabildos, etc., poderes que no están inspirados en lo estatal. Por eso me gusta decir poderes no estatales. Pensar que un cabildo es el Estado en pequeño o en lo local es un grave error. El municipio sí lo es. Entonces, leemos los poderes o la guardia. Para mí el poder en movimiento más heterogéneo respecto al Estado es la guardia, por cómo se controla, por cómo se elige, por el papel educativo que cumple. Entonces, pensar que la guardia tiene algo que ver con la lógica estatal y no con la lógica comunitaria, nos confunde y nos lleva a un lugar que es ese de ver lo nuevo con ojos gastados. Estaba buscando una cita de Bakunin o de Gramsci para cerrar todo este grupo de gentes. Es interesante esto que planteas, porque tiene que ver con qué relaciones sociales diferentes construimos que no estén determinadas, como vos decís, por el Estado, porque el Estado justamente lo que busca es romper con todas esas relaciones solidarias, ¿sí?, o de diferentes tipos de solidaridades entre las personas para depender solamente de la autoridad del Estado y que el Estado regule cuáles son las relaciones sociales que puede aceptar o que no puede aceptar en el tipo de comunidad, cultura y sociedad que quiere construir. Y por eso los ejemplos que han traído, creo que hemos traído, muestran otros tipos de relaciones sociales que vienen desde abajo, ¿sí?, no desde arriba. Y cuando recién, Elkin, vos traías el tema, justo me dejaste el tema del perdón ahí, el tema es que no creo en el perdón, ¿sí?, y ahora lo voy a explicar antes de que empiece a tirar cosas. A nivel ontológico no se puede perdonar, ¿sí? No se puede, o sea, cuando llevamos el perdón, ¿sí?, esto que me decías de que yo veo al asesino de mi padre todos los días, ¿sí?, cuando llevamos el perdón a la dimensión de la ética, ¿sí?, y a la dimensión de la ontología, en donde el que mató, o sea, o asesinó, está asesinando al otro por el hecho de ser quien es, ¿sí? Entonces, yo no puedo perdonar, porque solamente puede perdonar el muerto, ¿sí?, y porque yo no tengo esa posibilidad de perdonar, y porque a lo único que puedo perdonar es a mí mismo, ¿sí? En todo caso, hacerme responsable de lo que hice o no hice. Entonces, también esa idea de que tenemos que perdonar al perpetrador, ¿sí?, es una idea que tiene una construcción propia y que no es necesario que la reconozcamos. O sea, justamente lo que yo necesito es justicia en todo caso, no perdonar al perpetrador, ¿sí? Y justicia de la forma en que se dé esa justicia. Cuando Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén termina diciendo que el genocidio fue contra la humanidad, no contra los judíos, contra la humanidad, lo que está diciendo es que los judíos son parte de la humanidad, son seres humanos, ¿sí? Entonces, no es solamente reducir, ¿sí?, o sea, no, me tocó a mí, entonces como me tocó a mí, no, porque justamente nos tocó a todos. Acá el grave problema, creo yo, es cómo llegamos a hacer estas cosas, ¿sí?, y cómo llegamos a destruirnos, ¿sí?, y asesinarnos, ¿sí?, en vías de construir determinadas relaciones de dominación y de poder. Manuel, efectivamente, cuando uno trae, yo creo que es difícil
tan radicalmente uno tomar estas posiciones, incluso pues, saber si hay perdón o no hay perdón. De hecho, incluso pues, cuando uno no hace más que interpretaciones cuando, digamos, en mi caso, uno habla con estas personas que han sufrido y seguramente solo ellas efectivamente podrán decir hasta qué punto lograrán eso. Lo que sí es claro es que lo que llama la atención aquí, en este marco, es que la memoria sí llamaría la atención a todos y cada uno de nosotros, a reconocernos como parte de un territorio, a entender que tenemos una responsabilidad política y ética frente a la verdad, frente a la reconciliación. Y como dijeran alguien, si tenemos odios, basta que recordemos a los muertos, que ellos yacen sin odio y sin rencor. Bien, muchas gracias, y a nuestros conversantes, Raúl Siveche, Manuel Tautelkin Ríos, y a ustedes por la paciencia en este conversatorio sobre territorio, prácticas sociales, movimientos, procesos, saberes y narrativas. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.